Bien, pues iniciamos con el material de esta segunda sesión del Consejo Técnico Escolar a partir de las orientaciones que se ha recibido la autoridad educativa, lo que se fue construyendo en la primera sesión y pues esos elementos que se han venido sumando a tratar de definir, de delimitar cuál va a ser la metodología. ¿Ok? Y el asunto aquí pues es que hemos venido tratando de adivinar porque no está completo el programa, ni los libros de texto, ni los materiales. Y terminamos haciendo supuestos que pasados los días pues nos damos cuenta que no era así, ¿no? Mucho de lo que concluimos en el consejo técnico de la primera sesión, pues esta segunda sesión al recibir las orientaciones ya nos dimos cuenta que no era así. Entonces, pues la idea no es ir haciendo supuestos, ¿no? Porque vamos a ir desencantando cada vez, aunque la propuesta puede ser buena, pues no viene completa. Entonces vamos a tratar de ir construyendo con base en la experiencia que también hemos construido, que hemos tenido con estas metodologías en las zonas escolares. Y vamos a hablar de esto, de avanzar hacia la metodología de proyectos en esta segunda sesión del Consejo Técnico Escolar. Así que bienvenidos. Recuerden que no hay guión, hay muchas cosas que hablar, hay muchas cosas que decir. Eh, Se van abriendo unos canales de información, unos canales de de teoría, de documentos, de materiales que recordamos cuando estamos tocando estos temas o viendo las orientaciones, viendo las propuestas de los libros de las fases de escuela, de aula y de comunidad, cuando vemos el libro del docente, etcétera, ¿no? Pero vamos a seguir trabajando y vamos a seguir tratando de llevar esto a un puerto. Entonces avanzamos con esta segunda sesión, avanzamos hacia la metodología de proyectos. Bueno, vamos a revisar esta parte, en esta sesión vamos a revisar las orientaciones, claro que sí. Vamos a revisar los insumos, los vamos a compartir. Sería muchísimo tiempo si quisiéramos revisarlos de manera cabal uno por uno. Creo que hay bastante que aprender ahí, pero vamos a revisar qué nos proponen y ya sobre el trabajo en el colectivo, pues tendríamos que regresar a uno u a otro para recuperar la información. La idea es saber qué nos ofrecen los insumos y ver cómo los vamos a utilizar, ¿no? Y luego vamos a pasar a un apartado que le llamamos nuestros primeros proyectos y la idea es construir algunos primeros proyectos. Y decía yo, esta es una propuesta para introducirlos al método de proyectos sin asustar a los maestros. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces vamos a ver un pequeño video de la serie de Malcolm, donde Dewey acude a la clase especial. Vamos a recuperar algunas ideas, vamos a reflexionar y tres ideas, tres videos que estamos proponiendo de diferentes canales, de Lilce, de Academy Pop y otro canal por ahí, para ver en qué consisten los proyectos de manera muy, muy básica, ¿no? Entonces, la idea es que podamos ver uno u otro y ahorita vamos a ver qué podemos encontrar en ellos. Y a partir de ahí, entonces sí construyamos una propuesta para adentrarnos a los proyectos, por donde queremos empezar a trabajar con los proyectos, sin asustarnos, ¿sale? Bueno, entonces a ver cuál es el propósito, porque les digo que tenemos que adentrarnos en los propósitos. Vamos a este apartado de revisar las orientaciones, nos dice que el propósito pues es promover que este colectivo de maestros y de maestras, ok, fíjense, dialogue, vamos a dialogar, vamos a conversar, vamos a compartir opiniones, vamos a todo eso que hacemos ahí en el CETE cuando estamos todos juntos en torno a los proyectos, vamos a reflexionar sobre esos proyectos, sobre las propuestas, sobre la propuesta que nos enmarca la guía y sobre lo que podamos ver también en los videos, sobre la experiencia que también tenemos o tienen, perdón, muchos maestros sobre los proyectos, que acordemos y definamos algunos proyectos. Entonces, si bien no se trata de planear ya per se, o empezar a cambiar, a transformar completamente nuestra práctica a la metodología de proyectos, pues sí es momento de adentrarnos, es momento de reflexionar, acordar y definir algunos proyectos y por ende hay que definir entonces una ruta para elaborar esos proyectos junto con los estudiantes, que es algo que tenemos que revisar, ¿no? Revisar a qué se refiere con eso de junto con los estudiantes, cuándo es posible, cuándo no es posible,
qué es posible elaborar junto con los estudiantes y qué no es posible elaborar junto con los estudiantes. Y la idea pues es abordar contenidos de diversas disciplinas y campos vinculados con las problemáticas identificadas en los contextos de las comunidades. Todo esto que tiene que ver con esa propuesta pedagógica de la nueva escuela mexicana, con esas propuestas de carácter crítico, que se están retomando ahí. Y bueno, vamos viendo de qué manera podemos elaborar algunos proyectos que yo diría que desde diversas disciplinas y campos, si no tenemos experiencia, si no hemos trabajado, si no hemos construido métodos globalizadores, globalizantes o proyectos, yo diría que empezáramos con proyectos más sencillos y que después pensáramos en incluir disciplinas, pensáramos en incluir campos, que es algo que vamos a debatir también, y, y también las problemáticas identificadas en los contextos, ¿no? Saber hasta dónde, qué alcance tienen los proyectos, qué otras metodologías existen para tratar de resolver o aportarle a esas problemáticas y qué tanto en realidad se va a resolver esas problemáticas de los contextos. Si van a ser, sí, proyectos comunitarios, pero de carácter tecnológico o meramente académico. Eso hay que definirlo muy bien. Y ese es el propósito y luego vamos a acercarnos a algunas de las metodologías. En este caso, pues el método de proyectos comunitario que nos dice aquí la propuesta de la NEM en las orientaciones y que viene planteado así en los documentos del plan y en el libro de texto ya de las fases. Bien. Fíjense que aquí abajo dice que como referente, ¿no? Para la construcción del proyecto. Ok. Bueno, entonces avanzamos. Este es el núcleo temático. Esta es una de las cosas que quizá yo entendí mal. Yo pensé que en realidad el núcleo temático era decisión del colectivo, el consejo técnico, pero no es así. 70% del tiempo más, pues nos van a decir qué hacer, ¿no? Le cambiamos de nombre a la guía, pero yo te digo, tiene muchas virtudes, ¿no? Las orientaciones tienen muchas virtudes que vienen enmarcadas ahí en la guía, no las voy a retomar aquí, pero en realidad pues ahí están, ¿no? Está bien, hay que darle, ¿no? Al núcleo temático de las metodologías para el trabajo por proyectos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a identificar las necesidades de los estudiantes y las características del contexto, la evaluación de aprendizaje y programación de la realidad. Eso sería ya de última instancia, analizar los recursos e insumos primero y vamos a reflexionar en las sugerencias metodológicas para el desarrollo de proyectos. Yo creo que ahí nos vamos a centrar. Vamos a ver los recursos y los insumos y vamos a reflexionar en la sugerencia metodológica y vamos a tratar de construir una sugerencia, una propuesta metodológica inicial para nosotros, ¿no? Para entrarnos a los proyectos. Esa parte de identificar las necesidades de los estudiantes y las características del contexto tiene que ver con la construcción del proyecto en sí ya, ¿no? Y creo que para eso habrá que tomarse el tiempo el colectivo para hacerlo de manera conjunta, esa parte de identificar las necesidades de los estudiantes y las características del contexto, que ahí es donde empezamos con algunas dificultades cuando queremos apropiarnos de la metodología. Ahí es el detalle, que no encontramos situaciones problema. Una vez que encontramos una situación problema, no es problema, no sabemos si va a ser de carácter tecnológico, si va a ser de carácter académico, y una vez que decidimos o identificamos qué vamos a hacer, pues no sabemos cómo integrar las actividades ahí, ¿no? Porque las actividades tienen ciertas características, tienen una ruta, ¿no? También. Y lo que terminamos haciendo en ocasiones es hacer un planteamiento, pero intentar resolver esa situación con actividades tradicionales. La copia, el cuadernito, el libro de texto tradicional, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es algo que debemos transformar. Ese es nuestro núcleo temático y aquí nos vamos a centrar. Vamos a dialogar entonces sobre el trabajo por proyectos. Y aquí yo les sugeriría que trabajáramos, que hiciéramos un alto aquí, unos minutos, y que nos preguntáramos qué son los proyectos, qué es el trabajo por proyectos, qué entiendo por proyecto primero, ¿no? ¿Qué entiendo por proyecto? ¿Qué son? ¿Cómo se diseñan? Que compartamos alguna experiencia de manera breve, ¿no? Ya ven que se nos va la mañana en el CETE, platicando anécdotas y añoranzas de hace 20, 30 o 40 años, que la experiencia es muy importante, ¿no? Recuperar la experiencia de los compañeros, pero a veces sí nos tardamos un poquito más.
cómo se diseñan los proyectos, qué características debe de tener para hacer un proyecto, para poder decir si es aprendizaje basado en proyectos, qué características debe tener, quién se beneficia, cómo se beneficia con el trabajo por proyectos, qué referentes tenemos, y toda esta reflexión hay que hacerla con referentes teóricos, ¿no? También, si decimos que cómo se diseñan, bueno, a partir de cómo podemos recuperar algunas ideas que tengan que ver con los métodos globalizantes, globalizadores, con los proyectos, etcétera, ¿no? ¿Quién se beneficia? Bueno, pero hablando de posturas pedagógicas, ¿qué dice la NEM? ¿Qué decía el programa 2011, el 2017? Es decir, ¿por qué es pertinente la metodología de proyectos ahora y no antes? Etcétera, ¿no? Detalles que tenemos que platicar también. Y, por supuesto, ¿cómo se afecta a mi práctica? Se afecta, claro, porque siempre tenemos una práctica establecida, regularmente después de algunos años de trabajo, ya 5 años diría Domingo Segovia, ya tendríamos una práctica más o menos consolidada, ¿no? Y pues hay que transformarla y sí se va a ver afectada, ¿no? Sí se va a ver afectada, no de manera negativa, pero sí se tiene que transformar, sí se tiene que cambiar algunos detalles. Y mucho de esto, de cómo funcionan los proyectos, no es un problema metodológico, no es un problema pedagógico, no es un problema teórico, no es un problema de recursos, es un problema de esquemas y de estructuras mentales de los maestros. Y ahí sí tenemos que reflexionar y tendríamos ya, desde el enfoque de la nueva escuela mexicana, pues tendríamos que introyectar algo de esto, ¿no? Madurar algunas situaciones de este tipo y decir, aquí se me está sugiriendo un cambio y es necesario hacerlo. Entonces, pues aquí decimos ya que show con los proyectos, nos hacemos algunas preguntas de reflexión, esas 4 no son las que están y están las que son, seguramente en el colectivo surgirán muchas más. Nos tomamos algún tiempo y esta imagen nos sirve para ver qué alcances tienen los proyectos, ¿no? Si yo hago un proyecto de aula que tiene que ver con los intereses, con las necesidades educativas y características que tienen los estudiantes, o de escuela, con las necesidades de la escuela, pues estos proyectos no están desvinculados de las problemáticas de la comunidad, de las características de la región donde viven los estudiantes, de la situación que está viviendo el país en todos los ámbitos de la vida pública, de lo que está ocurriendo en el mundo en este momento tan importante de este mundo que se está desglobalizando, que se está bloqueando, entiéndase, porque se está dividiendo en bloques, y todo eso cómo afecta al país, a la región, a la comunidad, a la escuela y al aula, ¿no? Entonces no están desvinculados esta pequeña torre que tenemos ahí, que habla de necesidades, problemas educativos o intereses de cada nivel que pueden integrarse en nuestro proyecto, pues no lo veamos como decir, es que yo voy a hacer solamente proyectos de aula porque pues son los alcances que tengo. Pues es que la idea de hacer los proyectos de aula es que el niño comprenda y se forme un juicio crítico acerca de lo que sucede también en su realidad, interprete su realidad, la escuela, la comunidad, la región, el país, el mundo. Bien, entonces esa es la idea, reflexionamos sobre esto por algunos minutos y pasamos a la siguiente parte, ya con esto como para ir rescatando o ir motivando algunas ideas o conceptos preconceptos que tenemos ahí. Y nos vamos a la ruta propuesta, esta ruta de los aprendizajes basados en proyectos comunitarios. Yo le pongo aquí entre paréntesis, según la NEM, sí, y nos aparece esta pequeña ruta ahí en el material, en la guía, en el libro del docente que nos adelantaron ya. No recuerdo si, no, en el de texto no, en el del docente creo que sí. Nos adelantan esta pequeña ruta de 3 fases, con una fase de planeación, con una fase de acción y una fase de intervención. En la fase de intervención parece ser que aparece la evaluación y la retroalimentación, ¿no? Aparece allí en la fase de intervención. Entonces, pues recuperamos experiencias de tiempo completo, de preescolar, desde el plan anterior. Las maestras de preescolar empiezan a recordar el friso y otros detalles. Y en secundaria también recordamos los proyectos de fin
de bimestre de ciencias naturales, el plan 93 creo, etcétera. Bueno, ahí se recuperan muchos de estos elementos de los proyectos, pero no necesariamente son iguales, porque pudieran tener al final de cuentas el programa, el plan, un enfoque diferente, ¿no? Bien, entonces nos presentan estas fases, perdón, de este aprendizaje basado en proyectos comunitarios que vamos a ver en el video del ILSE con esta doctora, qué son los proyectos comunitarios y cómo se diferencian de los académicos y cómo un comunitario puede ser tecnológico o puede ser también meramente académico, etcétera. Yo creo que estas fases 1, 2 y 3, tal como están planteadas así, pues son como un poco redundantes, como que son un poco confusas. Son un poco confusas. Bueno, ese es mi criterio, ¿no? Como que no enmarcan una ruta eh, consecutiva, ¿no? No a uno, ¿qué paso sigue? ¿Qué hago? Y como que veo también como que de pronto aparecen actividades de planeación que pudieran ser exclusivas del maestro, pero también aparecen como que actividades que puede hacer en conjunto con los alumnos o los alumnos solos. Creo que como que sí faltaría definir un poco más aquí, pero ese es mi criterio nada más, ¿no? Seguramente quien hizo esto pues tiene muchísima experiencia y capacidad de conocimiento, yo no lo dudo, ¿no? Pero bueno, acá estamos tratando de instrumentar esta cosa y el asunto es como le decía al principio, que pues que estamos tratando de adivinar porque tampoco nadie nos dice qué es y con qué lo vamos a saborear esto, ¿no? Así que pues ni modo. Bueno, está la ruta, pero nosotros vamos a ver, una vez que veamos los videos y que platiquemos ahí, que analicemos con el colectivo, podemos volver a esta ruta y podemos tratar de identificar, mira, es lo que dijo esta autora, es lo que dice este video, se parece a las fases de acá, aquí sí encaja lo de tiempo completo, mira, se parece a lo de Kilpatrick, que las fases y que los escenarios y todo el asunto, y vamos a ir construyendo al final de cuentas lo que va a ser nuestra metodología, porque eso es un hecho. Esto no va a funcionar así ordenado como está en ninguna escuela ni en ningún aula de la misma manera. Y eso lo vamos a retomar ahorita que veamos el libro de texto, que ese es uno de los riesgos que corremos, ¿no? Con este asunto. Bien, entonces esta es la ruta propuesta, pero nosotros vamos a ver, primero tratar de comprenderla y luego elaborar la nuestra también, ¿no? Hasta que lleguemos a, pues, a algo que se asemeje más o menos a la verdad, como dice el doctor por ahí. Bueno, vamos a ver con qué contamos para hacer este análisis. Primero que nada, pues contamos con las sugerencias metodológicas. Nos brindaron este documento de sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos. No lo vamos a leer todo, ni mucho menos, ¿no? Pero lo que vamos a decir nada más es que aquí vienen 4 propuestas. Viene el aprendizaje basado en proyectos comunitarios según la NEM, viene el aprendizaje basado en indagación STEAM como enfoque, viene el aprendizaje basado en problemas y el aprendizaje de servicios. ¿Y qué vamos a recuperar de este documento? Bueno, pues cuando queramos hacer el contraste, vamos a venir aquí y vamos a recuperar de este documento las fases o las etapas de cada metodología. ¿Sí? Aquí está la fase del método de proyectos comunitarios y se justifica la metodología y aparecen las fases y aparecen descritas, ¿no? En el momento de identificación, ¿qué vamos a hacer? En el momento de recuperación, ¿qué corresponde? ¿Qué tipo de actividades corresponden? ¿A quién le corresponden esas actividades? Que es importante definir. En el momento de planificación, pues recuperan este concepto de negociación de los pasos, ¿no? Colectivo. El momento, en la fase 2 acción, pues ahí está el momento de acercamiento, el de comprensión, etcétera, ¿no? Que sepamos que aquí están estos insumos, aquí están descritos los momentos, y lo mismo sucede con el aprendizaje basado en indagación STEAM, enfoque, que podemos regresar a él, también aparecen sus fases, su justificación, aquí están sus fases, cada una descrita, con las actividades que se pueden desarrollar. El aprendizaje basado en problemas, también viene su ruta, viene también descrito en qué consiste cada una.
y el aprendizaje de servicios, pues lo mismo, ¿no? Eh, Como yo creo que es algo que tenemos que leer todos, ¿no? Yo creo que esta parte, no solamente para analizarse en el CETE, yo esperaría que todos nos tomemos un tiempo para leer, para identificar en qué se parecen, en qué son diferentes, que seguramente va a empezar a fluir muchísimo material por ahí, pero sobre todo para identificar qué puedo hacer yo en mi contexto y qué puedo hacer con determinados contenidos, con determinadas problemáticas que puedo identificar. Y por ahí en algunos de los materiales que vamos a ver ahorita, bueno, ahorita no me adelanto, vamos a ver qué sucede. Esto es lo que aparece aquí, ¿no? En este insumo, que son las sugerencias metodológicas para el desarrollo de los proyectos educativos, pues ya veremos si en el colectivo lo analizamos más a fondo, si es pertinente, si es necesario, si el tiempo es suficiente, etcétera. Lo ideal es que el colectivo ya haya hecho una lectura previa de esto, haya tomado sus notas, haya hecho sus cuadros comparativos y haya pues echado a andar sus estrategias de estudio, ¿no? Con estos materiales. Bien, pues otro de los insumos que tenemos pues son los propios libros de texto. Y lo voy a ver, lo vamos a ver junto con bueno, este material es donde nos presentan, este es del CETE primero, ¿no? Pero es importante recuperarlo aquí, porque aquí se nos enuncian dos detalles. Primero, que hay 3 libros de proyectos integradores para el aula, la escuela y la comunidad. Y a mí me asalta la duda de por qué estamos separando, si los campos formativos van a trabajarse de manera integral, holística, por qué separamos un proyecto por aula, escuela y comunidad. Ese es uno de los riesgos que podemos correr, pero bueno, a lo mejor estoy elucubrando, ¿no? Estoy suponiendo, yo esperaría tener los materiales en la mano para decir esto es así, pero bueno, no, nos obligan, ¿no? A este asunto. Yo estoy suponiendo que va a haber un libro de escenarios de aula, que va a haber un libro de escenarios escolares con proyectos y que va a haber un libro de escenarios comunitarios. Y lo supongo así porque en el material que anda circulando por ahí, pues están los proyectos precisamente por fase, y este es el de la fase 3, creo, y es el libro de escenario escolar, ¿sí? Así como lo estamos viendo aquí, uno comunitario, uno escolar y uno de aula. Y como nos vamos a entrar a la metodología de proyectos, quizá ustedes descubran más adelante que un proyecto que se inicia en el aula, pues puede terminar con alcances mucho más allá del aula. Uno que se inició en la escuela puede tener alcances dentro del aula y puede tener alcances fuera del aula. Bueno, yo no entiendo, ¿no? Quisiera que nos explicaran por qué es necesario separarlos así. Sí, el sustento del marco holístico de la NEM, pues es que los campos formativos no se van a trabajar por separado, ¿no? Ese es un detalle que aparece también acá. Miren, aquí está, ¿no? Aquí está el proyecto y están los campos, están los ejes. Los, los, los ejes y están los campos formativos también. Lenguaje, ética, naturaleza y sociedad, el humano y lo comunitario, saberes y pensamiento. Es decir, que puedo trabajar tanto contenidos de lenguaje como de ética, naturaleza y sociedad, y puedo trabajar algo de formación integral, algo de formas de áreas de igualdad, de procesos de aprendizaje cognitivo, interculturalidad, de pensamiento crítico, de inclusión, de vida saludable, en un mismo proyecto. En un mismo proyecto. De ahí mi insistencia en que me parece extraño esta parte, pero bueno, lo iremos comprendiendo. Y otro detalle que también hay que tratar de comprender, hay que tratar de revisar muy bien es si los libros de texto, aquí este esquema me dice que posibilitan una posibilidad de acercamiento, representan una posibilidad de acercamiento a los elementos disciplinares que integran cada campo. Una posibilidad de acercamiento a los elementos disciplinares, pero que no pretende ser un recetario que limite la creatividad o el desarrollo y la autonomía profesional del magisterio. Ya corre por ahí el rumor, ya está venden proyectos para que los presentes en tu CETE, pero ya nos están diciendo que en lenguaje solamente va a ser aprendizaje basado en proyectos, que en saber y pensamiento científico, para eso está el STEAM, el enfoque STEAM, que para la ética natural de la sociedad, solo el aprendizaje basado en proyectos, para el campo del humano y lo comunitario, solo el aprendizaje de servicio. Y un maestro comentaba, bueno, entonces vamos a tener que estar trabajando 2 o 3 proyectos diferentes a la vez
para trabajar los diferentes campos. Y yo creo que eso es algo que tenemos que comprender muy bien, ¿no? No es que tengamos que estar trabajando diferentes proyectos, sino que es una posibilidad de acercamiento a lo disciplinar, es decir, están más orientados el STEAM hacia lo científico, porque se integra muy bien con las matemáticas, con la ingeniería, con las ciencias, pero no necesariamente es para trabajar ese campo de manera exclusiva. Además, hay algunos autores ahí mencionan que en un proyecto, dentro de un proyecto, puede incluirse otro. Sí, podemos tener un proyecto amplio, con un propósito muy amplio, un producto muy amplio de carácter tecnológico para resolver un problema, y al interior de se pueden trabajar proyectos más pequeños, pudiéramos decir, como estrategias de trabajo que atienden mucho a lo metacognitivo. Bien, entonces por eso era importante recuperar esto, cómo va a estar planteado esto de los libros. Y bueno, aquí aparece también este avance de los proyectos, creo que es de la tercera fase, y aquí vienen ya una serie de proyectos. Entonces, ¿qué va a suceder aquí? Que si ustedes quieren ver, miran en este material de las sugerencias metodológicas, observan las fases de los diferentes proyectos que están propuestos aquí. Si se vienen a la fase del comunitario, a todas sus fases y sus momentos, pues es muy probable que al revisar algunos de estos proyectos aquí, en planteamientos que tienen, encontremos esas fases y esos momentos. ¿Sí? Que encontremos esas fases y esos momentos. Y si nos vamos más adelante y buscamos, por ejemplo, algún proyecto que sea del área de las ciencias, pues encontramos otros momentos y otras fases diferentes, probablemente o presumiblemente del STEAM. Ni siquiera comienzan igual, miren, no son las mismas fases, no son los mismos elementos. Entonces es algo que tendríamos que ir entendiendo cómo funciona. Ahora, ¿cuál es el riesgo que les decía en un momento que corremos aquí? Pues el riesgo que corremos es precisamente que en un afán de trabajar en el aula, de apropiarnos de esta ruta pie juntillas tal como es, pues terminemos compartiendo proyectos por ahí, o bien que terminemos trabajando solamente en los proyectos de los libros de texto. Ese sería uno de los riesgos que pudiéramos correr. Y yo ya veo, ¿no?, algunas personas por ahí que van a vaciar esto en formato y van a decir, ay, el proyecto de construyamos como abejas. Y en un formatito, en una tablita de Excel, ponen saberes de la comunidad y te dicen, pregunta, diles, córrele, pregúntales, anótales en el pizarrón. Y en otro partecito te ponen materiales, vas a ocupar todo esto. Ya, te van poniendo todo así vaciado, tal como está, como vaciaban los libros de texto de los planes anteriores, y ya listo, te dicen, aquí ya te puedo vender los proyectos, 30 pesos por proyecto, 600 pesos todo el año, y es tu mismo libro de texto, ¿no?, que ya lo tienes ahí, ¿no?, vaciado en un formato. Vas a agregar tu firma abajo y listo, ya quedó. Ese es un riesgo que podemos correr. Ya está operando esa parte, ¿no?, ya le están buscando. Cada proyecto, en cada escuela, en cada aula, en cada ciclo, si trabajaste cuarto grado y el próximo ciclo trabajas cuarto grado otra vez, esos proyectos, aunque tú ya los tengas ahí planeados y elaborados, van a requerir ajustes. Los niños tienen diferentes necesidades, diferentes formas de ver la realidad, diferentes formas en casa, la cultura va a ser diferente, etcétera. En fin, no pueden ser completamente iguales. Eso es un hecho, ¿no? Y si lo asumimos así, que puedo seguir trabajando, que puedo comprar, que puedo descargar o que puedo compartir y sin hacer una sola modificación trabajar, pues ese es el riesgo que vamos a correr con este asunto, ¿no? Esta es la versión preliminar de los proyectos, por eso se ve así un poco rara. A mí no me agrada, que parece una serie de instrucciones. Esto, ¿no? Es lo que les decía, que por acá en la ruta pues se ve mucho de lo que hace el maestro y mucho de lo que hace el alumno y bueno, pues ya tendríamos que irlo analizando esta parte poco a poco. Bueno, pero ya esperamos a que lleguen los materiales y esos son los insumos con los que vamos a trabajar. Hay otros insumos, pero como dice por ahí la misma orientación, pues ahí están los insumos, ¿no? Y vas a recuperar de ellos o unos u otros o más o menos de lo que corresponda por las necesidades
del colectivo, del consejo técnico. Yo creo que con esto le damos al clavo de los proyectos si analizamos esta parte bien. Y no es nada más verlos y guardarlos, es decir, aquí los tenemos digitales o impresos, y en el momento en que vayamos haciendo el análisis y vayamos dialogando y vayamos trabajando, pues podamos regresar a ello. Es decir, mira cómo está plasmado aquí, mira cómo coinciden en el escenario de aula, los proyectos coinciden con las fases que dice acá, las 4 propuestas que viene en las sugerencias metodológicas, etcétera, ¿no? Esa es la idea. Bueno, vamos a pasar a esta parte que tiene que ver con nuestros primeros proyectos. Vamos, ya vimos los insumos, ya vimos la ruta que nos proponen, dialogamos sobre el trabajo por proyectos, cuál es su importancia, cómo se benefician, cómo tiene algunas implicaciones pedagógicas, y en el marco de la NEM tiene sus ideales ahí, ¿no? Y ahora pues vamos a ver cómo le entramos al asunto de los proyectos. Y vamos a entrarle de manera muy simple. Vamos a elaborar nuestros primeros proyectos, que seguramente no quedarán concluidos en esta sesión, pero vamos a elaborarlos de la siguiente manera. Vamos a empezar por ver este pequeño video. Es un recorte de la clase especial de Dewey, de la serie de Malcolm, el del medio. Y vamos a ver este video y vamos a recuperar algunas cosas, ¿no? El niño es llevado a una clase especial, pero quisiéramos que recuperaran ahí cuál es la postura del maestro, ¿no? La práctica del maestro, qué características tiene, qué características tienen los niños, más allá de que sea una clase especial, ¿no? Que tiene esa etiqueta todavía, un poco, la serie un poco antigua. Pero bueno, las características de los niños, las características del maestro, de la práctica, las implicaciones político-educativas, etcétera. Hay muchas cosas que recuperar de aquí, y muchas de estas cosas las reproducimos, suceden en nuestras escuelas también, ¿no? Sucede en nuestras escuelas. Entonces vean cuáles son los intereses de los niños, qué sucede cuando los niños tienen intereses que no coinciden con los intereses del docente o del sistema educativo, cuál es el interés del sistema educativo con estos y todos los niños, con nuestros niños, etc. Reflexionamos sobre esta parte, vemos el video. Después de ver el video, pues vamos a reflexionar aquí. ¿Qué identificamos en la práctica del docente? ¿Cuál es el papel del docente, el papel del alumno, el enfoque del modelo educativo? Otros elementos, muchas preguntas que se pueden plantear. ¿Cuál es el papel del docente en la práctica tradicional? ¿Cuál es el enfoque de la NEM con respecto al papel del docente? ¿Hacia qué práctica nosotros queremos transitar? ¿Hacia qué práctica nos orienta que debemos transitar? ¿Cuál es el papel del docente en esta nueva práctica? ¿Qué metodología es pertinente para alcanzar los propósitos de la NEM? Construido con lo que hemos revisado hasta ahora. Reflexionamos esto aquí, lo hablamos, lo platicamos, dialogamos, conversamos, establecemos algunas conclusiones y avanzamos. Eso es para abrir boca, para ver por qué es necesario el cambio, qué está sucediendo. Seguramente nos vamos a identificar, aunque va a ser más fácil identificar a los compañeros que a nosotros mismos, ¿verdad? Cuando se trata de reflexionar sobre la práctica, pues es más fácil verla en el que está a un lado que en la mía. Pero bueno, vamos a reflexionar sobre ello. Y nos vamos a esta parte que es el ABP para principiantes, le llamamos. Aquí hacemos 3 propuestas, ¿no? Podemos observar el video de aprendizaje basado en problemas del ILSE. Este está muy bueno porque nos permite identificar entre las diferentes propuestas de lo que podemos llamar proyectos, pero también nos enmarca algunos elementos básicos que debe tener el proyecto. Nos dice qué características tiene que tener, algunas fundamentales, ¿no? Hay una característica que sin ella la van a descubrir, no puede llamarse proyecto. No puede ser aprendizaje basado en proyectos si le falta una característica. Pero también nos dice qué características tiene el docente, y aquí es donde debemos de valorar nosotros nuestra práctica y debemos de pensar cómo debe de transformarse. Hay 4 más características que debe de tener el docente para que el aprendizaje basado en proyectos sea pues productivo, ¿no? Sea eficaz, que llegue a buen puerto, ¿no? Y algo muy interesante también es que esta persona, el video es un poco extenso, ¿no? Un poco más de 50 minutos más o menos,
pero es muy productivo. Esta persona también trabaja los proyectos, ¿no? Trabaja los proyectos y nos presenta un abanico de posibilidades. Porque uno de los principales problemas, como ella misma expone, es que una vez que vamos a trabajar por proyectos, pues no se nos ocurre nada. Entonces nos presenta un abanico de posibilidades, nos presenta muchos proyectos que son atractivos desde el título, nos dice cuál es el propósito, nos da algunos ejemplos del área del lenguaje, del área de ciencias, del área de matemáticas, de primaria, de quinto, de cuarto, de sexto, de secundaria, de bachillerato, etcétera, ¿no? Entonces hay mucho ahí que explorar para darnos algunas ideas sobre qué son los proyectos y cómo yo los puedo trabajar en el aula. El otro video es el de la aprendizaje basado en problemas de un canal llamado Recursos Aula. Y ahí podemos identificar otros elementos, porque en este segundo video, que está aquí, el que dice formar a personas, este es el del ILSE, el de Anaís Pérez Gutiérrez, este es el del canal de recursos de aula, este de abajo, pueden dar clic aquí o aquí. En este otro, lo que hace es contrastar entre la práctica tradicional y lo de proyectos. Entonces yo creo que es muy importante identificar, porque lo hemos venido diciendo mucho, es que eso yo ya lo hago, es que eso ya se hace en las escuelas, es que eso es muy viejo, lo hemos venido haciendo, no hay nada nuevo en esto. Pero si yo reflexiono en mi práctica, pues la voy a ubicar en el video de la derecha o de la izquierda y voy a decir, bueno, sí, mucho de eso lo hago, pero o está aislado o en realidad no es lo que yo pensaba que eran proyectos. Mi práctica está más centrada en lo tradicional, o mi práctica efectivamente está sustentada en el trabajo por proyectos o algo muy parecido que creo que necesito definir muy bien, ¿no? Esto creo que sí es importante que lo revisemos, este video. A mí me gustaría que todos tuviéramos la oportunidad de ver este del ILSE, porque está muy completo, pero bueno, si no tenemos tiempo, pues podemos ver que está bastante concreto y me dice, esto es lo tradicional y de aquí queremos migrar a esto otro de acá. Pone una rayita en el medio y va contrastando. ¿Sí? Entonces es muy importante para llevarnos a reflexionar, ¿no?, sobre nuestra práctica. Y una vez que identifiquemos eso y que digamos, bueno, pues sí o no, tengo algunas ideas, tengo algunas nociones, más o menos estoy enrumbado, entonces está este otro video de este canal de Academy Pop, que es el aprendizaje basado en problemas y cómo aplicarlo paso a paso. Y este es muy interesante porque nos describe muy breve en qué consiste el proyecto, el trabajo del aprendizaje basado en proyectos, y luego dice, mira, te muestro un ejemplo, paso número 1. Y nos vamos. Paso número 2, paso número 3. No son todos los pasos que son, ni están todos los que son, ni tienen que ser exactamente así, pero te da una ruta, una guía para que podamos ir construyendo. Entonces la idea es, de todo esto, que veamos, claro que vamos a ver el video, lo podemos pausar, alguien puede decir, maestra, páusela porque mire, aporta una idea, aporta una sugerencia, nos platica algo, y vamos construyendo, vamos tomando nota y vamos construyendo cómo queremos hacer nuestros proyectos. Yo creo que aquí sí al CETE sí le faltó un videíto en donde nos dijera, mira, esta ruta que te proponemos aquí se hace así. Aquí está el maestro, mira, aquí en pantalla te lo voy a hacer. Córtale de acá, aquí está el aprendizaje, tráelo para acá. Estas actividades pueden realizar los alumnos, estas sí, estas no son pertinentes, estas sí son pertinentes. ¿Cómo vas a problematizar? ¿Cómo vas a identificar las necesidades del contexto y vas a hacer que coincidan las necesidades, los problemas del contexto con las necesidades de aprendizaje de tus alumnos y el currículum? Porque el currículum no puede quedar por fuera. Es un detalle. Entonces recuerden que Ruth Harf en su texto de Raíces, Tradiciones y Mitos nos dice, pues es un mito eso de partir de los intereses del niño, porque en realidad tenemos una estructura curricular que nos dice qué tiene que ver, ¿no? Cada grado. Lo que sí podemos hacer es pedagogía operatoria, diría Moreno, y de eso que tú tienes que ver, yo te ofrezco un abanico de posibilidades, ¿no? ¿Sí? El alumno va a elegir qué trabajar, sí, pero va a elegir de lo que el maestro está definiendo a partir del currículum. El maestro va a orientar hacia las problemáticas o va a orientar la problemática hacia los contenidos del currículum que son pertinentes a abordar para tratar de resolver esa problemática. Hay que hacer coincidir todo eso, y todo eso, pues, cuando no tenemos experiencia, pues, no es
fácil, ¿no? No es imposible también, ya lo decía Díaz Barriga, en el videito que nos mostraron la sesión anterior, no es imposible, pero tampoco es fácil, ¿no? Entonces hay que trabajar bastante en esto. Entonces, aquí están estos 3 videos, muy interesantes los 3. Yo les sugiero que los vean los 3. Como estos hay muchísimos en la web, pero estos recuperan esas 3 partes que me interesaron, ¿no? La parte completamente académica del ILSE, los ejemplos, la parte del contraste con la práctica tradicional que hace este canal de recursos aula y la parte de la ruta, paso a paso, que nos hace el canal de Academy Pop con el proyecto, ¿sí? Bien, entonces los miramos, decidimos cuál vemos, ojalá los podamos ver todos y a partir de ahí continuamos con el trabajo. Vamos dialogando, vamos construyendo, en tanto vamos viendo también el video. ¿Sale? Así que adelante, vamos mirándolos. Y una vez vistos, pues pasamos hacia acá, ¿no? A hacer esta reflexión muy breve. Esta es una captura del video de recursos aula, ese video de aprendizaje basado en problemas donde define. Y aquí se sintetiza todo, ¿no? ¿Hacia dónde queremos transitar? El aprendizaje tradicional, hay una ruta, ¿no? Y yo puede ser horizontal, ¿no? Pero también hay una ruta vertical. Bueno, aquí se expone, el maestro expone lo que el alumno debe saber según el currículo o según el maestro. El alumno aprende la información y luego se presenta un problema para aplicarlo. Aprendido regularmente así es. Y Vini, Videla Zavala citando a Vini, nos dice que esto es incluso hasta una simulación, ¿no? Es el maestro hace como que enseña, hace como que expone al alumno, el alumno hace como que aprende y después el maestro hace como que evalúa. Así lo dice por ahí algún autor. Entonces, esta es la ruta tradicional. Y en el aprendizaje basado en proyectos, algunos van a decir, no, no es así, no hay una sola forma, ¿no? Y lo ideal es que cada uno de nosotros construya la propia, ¿no? Pero partimos del problema. No puede haber aprendizaje basado en proyectos si no hay un problema o académico o comunitario. Vamos a presentar una solución, un producto, una propuesta tecnológica o de conocimiento meramente académico. Tiene que estar ahí el problema. Se presenta el problema. Se problematiza el contexto. Y vamos a identificar un problema en el aula, en la escuela, en la comunidad. Vamos a identificar un problema mucho más global que puede estarnos afectando a nosotros. Y aquí se tiene que ser muy crítico, porque sin ser crítico, no criticar de la moda, o no criticar por el concepto tradicional que entendemos de criticar. No, se trata de emitir juicios críticos sobre la realidad para poder identificar los problemas, porque ese es uno de los mayores retos. El maestro, cuando va a trabajar aprendizaje basado por proyectos, pues sale en tiempo completo, salíamos, hacíamos el recorrido y no se identificaba ningún problema, ni el maestro ni los alumnos. Pues los alumnos no identificaban nada, todo está perfecto porque son niños, ¿no? Pero también el maestro recorría la comunidad y regresaba y no había, pues todo está bien, ¿qué se les ocurre, niños? Pues no se nos ocurre nada y el maestro tampoco, porque es difícil emitir juicios críticos sobre la realidad, sobre lo que está sucediendo. Entonces, por ahí en el texto del ILSE nos sugiere Anaís, nos dice, bueno, si no sabes, si no se te ocurre nada, pues mira películas, mira videos en YouTube sobre este tema o sobre problemas comunitarios, mira películas, ve al cine, sal a pasear, ve a caminar por tu comunidad, viaja tan lejos como puedas, pero conoce el mundo, pues, explora para que se te ocurran cosas. Una vez que se presenta el problema, se identifican las necesidades de aprendizaje, que es la vinculación que les digo que hay que hacer sí o sí. Sí, ahí está el problema de la basura, ahí está el problema del agua potable, ahí está el problema de la deforestación en mi comunidad, en mi lugar, en el casco urbano habrá otras dificultades, ahí está el problema de las señaléticas, del semáforo, etcétera. Y ahora, de las diferentes asignaturas de momento, después va a ser por los campos, nos tenemos que pasear por los campos y ver qué contenidos de los campos puedo vincular con ese problema y cuáles voy a trabajar. De ahí que les decía que me parece muy interesante que estén separadas por fases, primero al interior de cada grado o de cada 2 grados por fases los libros de proyectos y que nos orienten esa vinculación entre el STEAM y la ciencia, entre el aprendizaje basado en problemas o proyectos con el lenguaje.
así de manera tan puntual, ¿no? Aquí no, aquí vamos a trabajar la idea de abordar ese problema o de intentar resolver ese problema desde los diferentes campos, desde los contenidos de los 4 campos, de los ejes, de los diferentes saberes disciplinarios, interdisciplinarios, y lo ideal aquí es llegar a lo transdisciplinario. Posteriormente podemos revisar esa partecita. Se localiza la información necesaria, se planea en este inter, se planea qué necesito, con la mediación del maestro se localiza la información, se resuelve el problema, seguramente se identifican nuevos problemas. En esta parte, entre identificar las necesidades y resolver el problema, hay todo un trayecto. Hay una serie de productos intermedios que se pueden hacer, desde trípticos, dípticos, maquetas. Ahí aparecen cosas que vamos a hacer en el patio de la escuela, vamos a reciclar, vamos a traer material, vamos a hacer una visita, vamos a ir al museo, vamos a ir a la tortillería, vamos a hacer un café literario en el aula, vamos a ver una película en la biblioteca, va a surgir un mini proyecto al interior y vamos a decir, vamos a hacer un mural de señas, del lenguaje de señas mexicano allí detrás de la dirección en ese muro. Van a surgir muchas cosas al interior en ese tránsito donde se elabore el producto y se haga la propuesta de solución del problema, que puede ser meramente académica o puede ser de carácter tecnológico, dice Anaís, y realmente decir, sí vamos a intentar resolver el problema en la medida de las posibilidades, claro, del colectivo, del aula o del colectivo escolar, pues colocando algunos cubos de basura, haciendo alguna actividad para comprar un purificador para la escuela, no sé, muchas cosas que se pueden ocurrir ahí. Y a partir de ahí surge un nuevo problema o se identifican nuevos problemas, el maestro ya tiene ahí, ya tiene su abanico de posibilidades, dice Moreno, para decir, ahora por dónde seguimos. Y surgen, volvemos a empezar otra vez. ¿Sí? Claro que tampoco los proyectos van a llegar a buen puerto todo el tiempo, es decir, sí va a aprender el alumno, pero no necesariamente se va a resolver el problema. Quizá descubran que es mucho más difícil de lo que pensábamos, o si algo no está saliendo como esperábamos, pues no va a quedar atorado ahí, ¿no? Que en el proceso de revisión, dicen ahí, es que en el proceso de retroalimentación, el maestro y el alumno descubran que no se está avanzando, no, que no se está logrando algún producto y queden atorados ahí en un bucle, decir, regrésate, lo vuelve a hacer, regrésate, y que el equipo lo vuelva a relaborar, vuelva a hacer esto, no quedó bien. Creo que no, el proyecto se tiene que terminar, se tiene que introyectar, se tiene que madurar y decir, logramos esto. Y se tienen que hacer evaluaciones de todo tipo. Se tienen que hacer evaluaciones así, de diálogo, de estar sentados todos en la asamblea y ver cómo nos fue en la feria, ¿sí? De valorar así, informes también escritos, videoblogs, podcasts, pero también la evaluación, eso es lo que hace el alumno, pero también la evaluación que va a hacer el maestro. Tiene que tener preparada su rúbrica. Aquí van a hacer una maqueta, yo tengo que tener mi rúbrica. Van a hacer un tríptico, un díptico, yo tengo que tener mi rúbrica, mi lista de cotejo. ¿Cómo voy a ir haciendo mi evaluación formativa y sumativa, ¿no? Para al final de cuentas tener elementos para poder determinar qué debía de aprender el alumno, qué aprendió respecto a qué es capaz de hacer ahora por sí solo, qué es capaz de hacer con la ayuda de otros quizá, si queremos verlo de esa manera. Pero bueno, que tenga yo elementos de contraste desde el inicio del proyecto hacia el final de él. Así es donde queremos transitar, de una práctica horizontal que no va a ninguna parte, a una práctica que tiene esta ruta circular de identificar un problema, formarnos, autoformarnos, procesar esa información, emitir juicios críticos e intentar resolver el problema. Y volver a empezar. Bueno, una vez que definimos eso, seguramente vamos a llegar a algo más o menos como esto, ¿no? Esto no es de juntillas, así es, ¿no? Este es el formato, porque al final de cuentas, tú entras a Facebook y dices, oye, formatos para planear el aprendizaje basado por proyectos, o pásenme un formato. Pues un formato son unas cuantas líneas, unos cuantos elementos que ponemos ahí. No. Seguramente vamos a construir algo parecido, pero que nos permita a nosotros adentrarnos, iniciar. ¿Sí? Le voy a llamar fases, le voy a llamar parte 1, parte 2, ¿cómo le voy a llamar? No sé. Pero más o menos tengo la misma ruta. Problematizo y contextualizo. Y para problematizar y contextualizar, pues
voy a partir de una imagen, de una película, de un fragmento de una serie que miré y se me ocurrió algo y lo llevo al grupo, voy a proponerle al grupo que haga un análisis de lo que vio en la tarde en su casa, no sé, depende de la edad del grupo, y que venga y anotemos una serie de problemas, de situaciones en las que nos gustaría estudiar, nos gustaría incidir, ¿verdad? Problematizo, contextualizo, y a partir de ahí puedo establecer una serie de preguntas generadoras. Yo como maestro puedo orientar algunas y también los alumnos van a estar estableciendo preguntas. Si algunas no surgen, pues se pueden proponer, se pueden orientar desde el maestro. Y luego para resolver toda esa serie de preguntas, la forma más básica del proyecto, entonces sí, yo como maestro tengo que prever desde las diferentes disciplinas qué tiene que abordar el alumno, qué tiene que saber el alumno, qué tiene que construir, qué tiene que socializar. Y bueno, y por ahí dicen algunos que se ven afectados, desaparecieron las matemáticas de la nueva escuela mexicana, desaparecieron el programa. Desaparecieron porque ya no vas a poder vender tus libros de matemáticas en secundaria, por eso tienes ese interés, pero no, yo para resolver una problemática que tiene que ver con la delimitación de algunos terrenos en un área, una comunidad, los terrenos que están vendiendo frente a mi casa, ahí lotearon un lugar que estaba baldío, y era donde jugábamos fútbol y se presentó una situación, y estoy problematizando y contextualizando junto con los niños. No sé, yo a lo mejor fuera de la escuela no tiene un espacio y salían a un baldío a jugar fútbol o por las tardes, qué sé yo, y está loteado, pues ya me da ahí para trabajar áreas, me da para trabajar, no sé en qué grado estén, ¿no? Para trabajar fracciones, para trabajar muchas otras cosas, ¿no? Y ahí sí tiene que tener dominio el maestro de los contenidos, tiene que tener bien clara la currícula de la fase que le corresponde para decir, estos contenidos puede ver el alumno en este momento, con este problema, en este contexto, y si la pregunta generadora no salió, pues yo la propongo, les hago preguntas que motiven a que se pregunten otras cosas, y entonces sí, después, en los escenarios, yo voy previendo con qué contenidos pueden ir resolviendo las preguntas, y les tengo que ofrecer actividades, estrategias que les permitan tanto apropiarse del contenido, construir con ese contenido, como ir emitiendo un juicio para ir resolviendo las preguntas e ir también avanzando en la solución del problema. Eso es más o menos lo que tendríamos que hacer. Entonces, sí es bastante trabajo. El alumno solo no va a decir, pues es que yo para resolver y contestar esta pregunta necesito saber cómo se suman y se restan fracciones. Eso lo tiene que determinar el maestro y lo tiene en la currícula y va a ver con qué problema y con qué situación puede introducir ese contenido y en qué escenario, cómo va a organizar los escenarios de manera que también el proyecto sea coherente, tenga una linearidad más o menos cronológica, espacio-temporal, más o menos lógica, y que cobre vida también el proyecto, ¿no? Igual los escenarios pueden abordarse de manera lineal, el 1, el 2, el 3 o el 4, pero también si se puede diversificar y un equipo de alumnos puede abordar un escenario primero, luego el 4, luego el 2, luego el 1, no necesariamente en un orden definido, a menos que los productos que se vayan concretando, los productos previos, sean necesarios para ir construyendo el otro. Bueno, este es nada más un ejemplo, ¿no? Yo digo que así vamos a terminar. Una vez que veamos todos los videos, que analicemos los documentos, las propuestas, vamos a terminar armando algo parecido. ¿Sí? Y al final, pues vamos a determinar cuál va a ser el producto y cuál van a ser los procesos de formación. Esa es la idea. La idea es que analicemos toda esta parte, que revisemos la propuesta, que revisemos los insumos, que regresemos a ellos, vamos a regresar a ellos aquí, a los insumos vamos a regresar aquí, vamos a regresar a los insumos aquí, vamos a regresar a los insumos aquí en un momento determinado. En cualquier momento, cuando estemos viendo algún video, recordamos algo, queremos proponer, queremos comentar, y vamos a regresar seguramente a los insumos, vamos a regresar a los insumos en esta reflexión, y seguramente cuando estemos construyendo algo para decir, bueno, ¿cómo el entro? Porque recuerden que vamos a acordar, el propósito es que acordemos, vamos a dialogar, a reflexionar y vamos a acordar y definir algunos proyectos. Entonces sí tenemos que problematizar, sí tenemos que ver cuáles son esas problemáticas que vamos a identificar en los contextos y vamos a vincularlas con los campos y las disciplinas.
¿sí? Seguramente no se va a terminar en la sesión, pero podemos darnos un tiempo para hacerlo, ¿no? Cuando menos hacer algunos intentos de programización, encontrar algunos problemas. Seguramente este video de Anaís les va a ser de mucha utilidad, el video de Ilse, de Pérez Gutiérrez, les va a ser de mucha utilidad para llegar a esta parte. Así que pues espero que les deja de utilidad. Vamos nosotros en la escuela, en la zona, a tomar más o menos esta ruta con la idea de adelantarnos. Ya hace un par de años o más antes de la pandemia que teníamos ya la idea de trabajar las metodologías activas y pues es momento de recuperarnos. Sí, espero que les sea de utilidad y les comparto pues los enlaces para que descarguen estos videos o los puedan ver. Estos están en YouTube. Como es un recorte, tiene derechos, pues lo vamos a compartir ahí recortado en Drive. Pueden ver ahí en Drive. Y pues aquí pueden descargar la presentación en PDF, en PowerPoint, como presentación, y los materiales, los videos también. Así que pues nos vemos la próxima. No se les olvide concluir, establecer algunos acuerdos para cuándo vamos a tener ya nuestros proyectos elaborados y cómo los vamos a trabajar y cuándo vamos a evaluar. Que recuerden que el CETE nos da sorpresas, sorpresas nos da el CETE. Quizá la próxima sesión, la tercera, ni se acuerden de esto y no nos digan, oye, vamos a evaluar los proyectos que hiciste en la sesión 2, que nos sucedió mucho el año pasado, o sea, 2 años anteriores o 3, que se les ocurría una cosa un mes y para el otro ya no se acordaron. Así que pues vamos dándole seguimiento nosotros acá desde las zonas, de la escuela, de tu consejo técnico y nos vemos en la próxima.